y esperando que Él se pueda glorificar sobre nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos pueda guiar a que podamos abrir nuestros entendimientos, nos permita una mayor sabiduría, y que sea su gracia la que inunde nuestro corazón y nuestra mente para poder entender lo que hoy día nos corresponde apreciar en las Escrituras. Es un tema de mucha importancia, como han sido todas las clases, pero esta tiene una relevancia importante porque es como el porqué de la clase pasada. En el fondo es eso. La clase pasada vimos, nos sumergimos un poco en la justificación, y hoy día vamos a ver algo que nos tiene que traer, nos tiene que llamar más a la reflexión de qué pasa con nuestras obras, de qué pasa con nuestra fe. Señor, te damos infinitas gracias. Amén, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que hoy día han apartado un tiempo para que sean ministrados, para que sean exhortados, enseñados y corregidos por usted. Señor, yo te doy gracias en esta tarde por el inmenso amor que tú tienes, tu misericordia, que tu palabra dice que son nuevas cada día. Amén. Quiero darte las gracias, Señor, por este espacio que tú has permitido, Señor, que podamos tener. Gracias por cada uno de tus hijos, de los estudiantes de nuestro instituto. Son siervos, son hermanos, son hermanas, Señor, que te aman con todo el corazón. Y más aún, Señor, están aquí, han apartado un tiempo para ser guiados por tu Espíritu Santo a la verdad de tu palabra. Gracias por sus vidas, gracias porque son corazones sensibles, que quieren escucharte, que quieren aprender más de usted. Gracias, Señor. Y permítenos en esta tarde poder seguir navegando, buceando en este precioso mar de Romanos, y podamos sumergirnos un par de metros más, de tal manera que cuando lleguemos a la profundidad podamos sentirnos, Señor, bendecidos, glorificados, exaltados, Señor, que tú has hecho de nosotros lo que has querido, Señor. Gracias te damos, Señor. Enséñanos, Señor, a entender la profundidad de tu palabra. Danos la iluminación que necesitamos a lo que ya está revelado. Te pido que apartes de nosotros todo lo que pueda impedir que tu Espíritu se glorifique y fluya en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Bienvenido a todos. Hemos estado viendo el libro de Romanos de una manera exegética. Hemos estado viendo versículo por versículo. Y prueba de ello es que con 11 clases recién terminamos el libro, el capítulo número 3. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, en el sentido de que nos hemos propuesto con el pastor Jorge de que este libro sea el que marque un antes y un después para la vida de la iglesia, particularmente para ustedes. Voy a compartir la presentación para que vayamos viendo en propiedad lo que estoy indicando. ¿Dónde está? Ahí está. Permítame un segundo. Ahí está. ¿Se ve bien el libro romano? ¿Sí? Sí, sí, bien. Ya, perfecto. Bien, vamos. Primera lámina. Bien, vamos a expanderla. Ahí sí, ahí, estupendo. Bien. ¿Cuál es el propósito de hoy día? Recuerde que comenzamos el capítulo número 4. Demostrar cómo Dios justifica al pecador y cuáles son los resultados de esa justificación. El objetivo de la lección de hoy es que el estudiante comprenda el alcance del concepto bíblico de la justificación por la fe. Como segundo objetivo, que el estudiante comprenda que la fe es el único medio, ponga atención, que la fe es el único medio por el que Dios justifica al pecador,
segundo objetivo. Y el tercer objetivo, que el estudiante sea capaz de explicar verbalmente y por escrito los resultados de la justificación. Por eso que les pedí el trabajo de la propiciación. ¿Qué tareas a realizar? Sencillo, leer Romanos del capítulo 4 al capítulo 5, verso 21. ¿Ya? Lo ideal en 3 o más versiones. NBI, ¿cierto? La traducción de las Américas, y la versión que todos usamos, que es la Reina Valera. Esas 3 versiones puede usted comparar, leerla en esas 3 versiones. Lo otro es, complete la guía número 6, que yo se las voy a enviar mañana, ¿ya? La número 5, gracias a Dios, les agradezco a ustedes que la gran mayoría ha enviado esta lección número 5. Escribir una pequeña reflexión de una página sobre el tema de la propiciación, que eso agradezco que la gran mayoría ya lo hizo, ¿ya? El resultado esperado para hoy es, al terminar el capítulo número 5, empezamos del 4 al 5, usted, el estudiante, debe ser capaz de comunicar las siguientes verdades, que son 3. Que la Biblia enseña una sola base y medio para la justificación del pecador, que es la fe. A eso usted debe llegar, a esa cosmovisión del Evangelio debe llegar. Primero, que la Biblia enseña una sola base y medio para la justificación del pecador. No hay otra base, no hay otro medio. Las obras aquí las hemos ido descartando, por lo tanto, lo primero que usted debe llegar al final del capítulo número 5 es que sí, es la fe la que justifica al impío. Segundo, que la muerte y resurrección de Cristo es la única base para nuestra justificación, ¿ya? Lo que la Biblia enseña tocante a la magnitud del pecado de Adán y el resultado de dicho pecado sobre la raza humana. Estas 3 cosas son esenciales que usted, al término del capítulo número 5, creo que la próxima semana, usted ya debe tener una cosmovisión mucho más clara. Primero, que la Biblia enseña, es tajante en enseñar tocante a la magnitud, a la gravedad del pecado cometido por Adán y indudablemente el resultado de dicho pecado sobre la raza humana. Cuando digo la raza humana, estoy hablando de usted antes de llegar a Cristo. Lo segundo es que usted entienda que la única base de su justificación y el medio para llegar a Cristo es la fe. La fe es el instrumento que lo lleva a Cristo, y por medio de la fe no somos justificados, por medio de la fe obtenemos esta grandiosa relación con Dios y volvemos a tener esta grandiosa relación con Dios. Y tercero, que la muerte y resurrección de Cristo es la única base para nuestra justificación. Bien, la idea central de hoy día es que la justificación es producto de la gracia de Dios, es decir, es un don inmerecido. Se recibe mediante la fe y resulta en una nueva posición delante de Dios. Bien. El marco teórico, la Biblia, capítulo 4, del 1 al 25. El segundo marco, el estudio inductivo de Romanos que les estoy enviando. Y el tercero, el comentario de Romanos de William Barclay, que también se los envié. Ahora sí, que tenía que ver con la propiciación. Yo le pedí a nuestro hermano Arián que hoy día pudiera exhortarnos en 5 minutos qué es la propiciación. Hermano Arián. Amén. Preséntese, quién es usted, de dónde viene, de qué planeta del sistema solar viene, y háblenos un poquito de la propiciación. Amén. Bueno, me llamo Arián González, soy un hermano en la fe como cada uno de ustedes, pertenezco a una iglesia en Cerrillo, vivo en Maipú, la iglesia en Cerrillo se llama Iglesia Apostólica de la Fe Cristiana y pertenece al mismo ministerio que tiene por consecuencia el mismo nombre, está ubicada específicamente en Los Presidentes. Soy un joven adulto de 30 años, futuros 31 años, pocos meses, y contento de servir al Señor. Independientemente que, aunque todo lo hiciera, voy a seguir siendo un inútil y considerando siempre mi situación injustificable delante de Dios gracias a estas reflexiones bíblicas que podemos hacer.
Y sobre la cuestión de la propiciación, es interesante encontrar que cuando en instancia nosotros podemos predicarlo en la calle o podemos reflexionarlo en una conversación cotidiana, el que nos oye a lo mejor no comprende realmente la amplitud de lo que es la propiciación. Si nosotros preguntáramos qué es la propiciación a otra persona, indudablemente este individuo podría seleccionar un diccionario para poder acceder a esta definición o este significado de la palabra. Por lo cual en un diccionario nosotros podemos encontrar dos significados a la palabra propiciación. Es una acción que es agradable a Dios, que lo puede mover a la piedad y a la misericordia. Y la segunda significado de la palabra es que es un sacrificio que se ofrece de acuerdo a la ley antigua para aplacar la justicia divina y el tener a Dios como propicio. Al ser definiciones que secularmente usted va a encontrar, tanto en RAE como en el diccionario común, no hacen justicia a lo que para nosotros debería ser o debería comprenderse como propiciación. Etimológicamente, podemos encontrar dos expresiones para la propiciación en griego. Una responde a la teología paulina como tal y otra responde a la teología juánica. Los versículos en cuestión son Romanos 3:25, Hebreos 9:5, con discrepancias propias que alguno podría tener, y el otro sería en cuanto a Juan, primera Juan capítulo 2 verso 2 y primera de Juan capítulo 4 verso 10. Sobre estas palabras en griego, una hilasterion y la otra hilasmos, usted podrá encontrar en Reina Valera que ambas se traducen como propiciación, pero si usted la contrapone contra, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual, o lo puede contraponer contra la Biblia textual o la nueva traducción viviente, versiones muy utilizadas por nosotros, va a encontrar que se puede traducir como sacrificio, expiación, o también se le traduce como medio. Pero toda esta información de significado debe ser coherente para nosotros como cristianos o como teólogos en práctica. Debemos darle lo que se llama significancia a esto o aterrizarlo para nuestra práctica dialéctica como cristianos ante nuestro prójimo, tanto creyente como no creyente. Por lo cual, la propiciación es la acción, el medio, el sacrificio, la ofrenda y la expiación realizada por Jesús para pagar por nuestros pecados, vale decir, su obra salvífica, o la expiación de la eliminación de la culpa de estos pecados que nosotros hemos cometido. Desembocando en que desaparece, aplaca y apacigua la ira de Dios por estas faltas que hemos cometido. Y esto en consecuencia nos redime, vale decir, nos liberta de la obligación y las dificultades que conllevan nuestros pecados. Por consecuencia, la propiciación en nuestra significancia como cristianos es lo que nos permite, como en algún momento Jesucristo lo ocupó en la parábola sobre el fariseo, que se encuentra en Lucas capítulo 18, que Él nos permite a nosotros ser propicios, ser agradables y aceptos delante de Dios, independientemente de nuestras faltas y nuestras culpas, por la acción, por la obra, por el sacrificio y la expiación realizada por Jesucristo. Eso sería el pequeño resumido aporte sobre la propiciación. Que el Señor los bendiga, que el Señor lo ayude. Gracias, hermano Arián. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacerle a nuestro hermano Arián respecto a lo que él explicó? ¿Algo que les haya llamado la atención respecto a las tareas que ustedes hicieron? Si no, continuamos.
Yo sí te quiero hacer tres alcances que los encontré muy significativos. La propiciación lo que hace, en definitiva, es eliminar la culpa de nuestro pecado. Segundo, tú dijiste que hace desaparecer el pecado de nosotros. Y lo más importante, que aplaca la ira de Dios. Eso es lo que hace la propiciación. Esas son las tres tremendas consecuencias o efectos, mejor dicho, no consecuencias, efectos que podemos extraer de manera humana o de manera académica lo que es la propiciación, ¿ya? Así que muchas gracias, hermano Arián. Quedé muy satisfecho con su explicación. Muchas gracias. Si tuviera que ponerle una nota, le pondría un 7. Así que lo felicito por su brillante explicación. Muchas gracias, hermano Arián. Continúo entonces viendo Romanos. Entonces decíamos, gracias, hermano Arián, que ahí estaba el síntesis de la clase pasada, ¿ya? Entonces, a modo de introducción de esta clase número 12, la Biblia enseña que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Claro, el pecado ha corrompido al hombre tanto en su manera de pensar como en su manera de actuar. La condición espiritual del hombre es tal que por sí solo no es capaz de hacer nada para resolver su condición, lo que hemos llamado la caída radical del hombre. La Escritura afirma que toda la humanidad, toda, absolutamente toda, desde Adán hasta que Cristo venga, está bajo pecado y por lo tanto bajo condenación. Eso ya lo vimos y lo hemos estudiado, ¿cierto? Desde Romanos capítulo 1, del verso 18 hasta el 3:20, que fue la clase antes pasada. Ni la religión, ni las obras de la ley, ni la bondad humana puede restaurar la comunión entre el hombre y Dios. La palabra de Dios enseña que Dios ha actuado mediante su gracia y ha provisto el sacrificio de Cristo en beneficio de los impíos, en beneficio de la condición espiritual en la cual nosotros nos encontramos antes de Cristo. Como producto de su gracia y mediante la fe, Dios declara justo, como decía nuestro hermano Arián, al pecador, quita la culpa, hace desaparecer, ¿cierto?, la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Por lo tanto, Dios declara justo al pecador que ha creído en la persona de Cristo. La maravillosa gracia salvadora de Dios ha hecho posible que el pecador sea revestido de la justicia de Cristo, y por eso es que Dios nos ve de manera inocente, pero para vernos de manera inocente, ¿cierto?, Él mira a través de Cristo y de esa manera nos ve a nosotros. ¿Por qué? Porque toda la santidad, todo el caminar de Dios o de Cristo en la tierra, ¿cierto?, es imputado a nosotros. Por eso es que somos declarados inocentes, como que nunca hubiésemos quebrado un huevo. Tan sencillo como eso. La justicia de Cristo es la única aceptable delante de Dios, de modo que cuando el pecador cree en Cristo, Dios perdona sus pecados, es reconciliado con Dios y revestido de la justicia del Salvador. Desarrollo de la clase número 4. Antes de eso, vamos a hacer una pequeña explicación de Abraham, que es nuestro padre de la fe. ¿Y por qué Pablo usa a Abraham, ¿cierto?, del versículo 1 prácticamente al versículo número, prácticamente todo el capítulo 4, los que leyeron el capítulo 4, recuerden que yo cada vez que empiezo estas clases le pido al Señor que mande un rayo desde el cielo a aquellos que mienten. Así que los que leyeron el capítulo número 4, no voy a preguntar para que no caiga un rayo, se habrán dado cuenta que de lo que ocupa a Pablo, de lo que se ocupa es demostrar a Abraham como el padre de la fe. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahora. Abraham, nuestro padre de la fe. Todo el capítulo 4 de Romanos está dedicado a Abraham, a quien Pablo usa como una ilustración de la verdad bíblica central de que el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios. Únicamente, exclusivamente, por fe
en respuesta a su gracia, y nunca por obras. Los versículos 6 y 8, ¿cierto?, se refieren a David. Lo vamos a explicar un poquito más. Pero Pablo simplemente está usando a David como una ilustración para ratificar lo que están enseñando acerca de Abraham. Dice, habla todo de Abraham, pero dice, además, le dice a los judíos, está David. David también fue justificado por fe. En el fondo le está diciendo, por eso que en el versículos 6 y 8 habla de David. De esto podemos decir que la mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creía que Abraham había sido hecho justo delante de Dios a causa de su propio carácter justo. Es decir, los judíos estaban atribuyendo a Abraham un mérito en la salvación. Y Pablo dice, no, momentito, Abraham no tiene ninguna justificación. Vamos a ver. Creían que Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de su pueblo Israel, debido a que Abraham era el hombre más recto en la tierra durante su tiempo. Y Abraham no fue el hombre más recto durante su tiempo. Al igual que muchas sectas en la actualidad, ellos tomaban ciertos pasajes de las Escrituras y los distorsionaban o interpretaban fuera de contexto con el fin de respaldar sus ideas preconcebidas. Por eso es importante estudiar hermenéutica. Día viernes, 20 horas, clase número 3. Exégesis. Eso es exégesis, ponerle de nuestra cosecha. Así es. Algo así. Gracias, hermana Amelia. Estoy pasando un aviso, Pastor Juvenal, ¿eh? Los judíos, respecto de Habacuc 2:4, ya que brillantemente nuestra hermana Elizabeth nos predicó el día domingo, lo traducían con frecuencia: el justo por su fidelidad vivirá, y no por su fe. Es decir, distorsionaban, y como decía Amelia, hacían un eisegesis. Le agregaban al texto algo que ellos querían. Eso es lo que hacían los judíos, los rabinos. Ellos decían, el justo por su fidelidad vivirá, y no por su fe. ¿Por qué? Porque ellos enfatizaban las obras de la ley. En lugar de entender la fidelidad como un fruto de la fe, ojo, qué importante, en vez que los judíos enfatizaran que la fidelidad a la ley era un fruto de la fe, tenía la noción de que la justificación podía ganarse con los esfuerzos individuales para ser fieles. Muy al contrario. De la misma manera, los rabinos interpretaban Génesis 15:6, lo leo: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia, que es la versión NBI, como si hiciera referencia a la fidelidad de Abraham y no a su fe. ¿Se dan cuenta? Lo que hacían los rabinos, lo que hacían los judíos, decían, ve, Génesis capítulo número 15, versículo 6, habla de la fidelidad de Abraham, y por eso que Jehová, ¿cierto?, lo reconoció como justo, y dejaban a un lado la fe de Abraham, que fue antes de la ley. Varios libros apócrifos judíos enseñaban que Abraham fue justificado por guardar la ley de Dios. En el eclesiástico, ¿cierto? Ahí Arián sabe mucho de esto. El eclesiástico es un libro apócrifo que está incluido dentro de los 43 libros del Antiguo Testamento que tiene la Biblia Nácar Colunga, que es la Biblia que usa, ¿cierto?, el clérigo, el Vaticano en el fondo, los católicos en general. En el eclesiástico se dice que Abraham fue hecho justo ante Dios a causa de su obediencia. En el capítulo 44, verso 19-21, habla de esto. Otro libro, el libro de Jubileos, el escritor dice, Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor, y le fue agradable en justicia todos los días de su vida. Capítulo 23, verso 10. Si nos vamos dando cuenta que estos libros apócrifos están enfatizando las obras de Abraham sobre la fe de Abraham. Y por eso que Pablo, conociéndose de manera detallada todo el Antiguo Testamento, recuerden que creció a los pies de Gamaliel, que era un erudito de aquel entonces, Pablo tenía la necesidad de decirle, no, Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino que fue justificado por la gracia, por la fe. Romanos 4, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? Aquí entramos en explicación. Romanos 4, 1 al versículo 2 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo empieza preguntando, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? En efecto, él estaba preguntando, puesto que estamos de acuerdo en que Abraham es el ejemplo por excelencia de un hombre justificado ante los ojos de Dios, es necesario detenernos cuál fue la base de su justificación. Es lo que trata de explicar Pablo en esta primera frase del versículo número 1. ¿Cómo fue señalado, cierto, anteriormente, después de afirmar que tanto judíos como gentiles son justificados por fe? El 3:30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, nosotros. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol introduce a Abraham en el cuadro porque sabía que este gran patriarca judío, quien era padre de ellos, según la carne, era utilizado por los rabinos como el ejemplo supremo de la manera como el hombre se justifica por obras. Pablo demostrará que, por el contrario, las escrituras enseñan claramente que Abraham fue salvado por su fe solamente. Importante. El nombre de Abraham significaba padre de una multitud. Veamos los versículos 16 y 18 del capítulo número 4. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, en fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, lo primero que Dios hizo, le cambió el nombre a Abraham. De Abraham se lo cambió a Abraham, que Abraham significaba padre exaltado, y Abraham ahora significaba padre de multitudes. La frase según la carne, que es la última parte del versículo número 1, se refiere primero que todo al linaje físico, pero en este contexto también indica el esfuerzo humano con respecto a la justificación. Los padres, los rabinos decían según la carne, por lo tanto, si Abraham fue justificado por las obras, nosotros también tenemos que ser justificados por las obras. Por eso los rabinos, el pueblo de Israel, le daba mucho énfasis a las obras, el de observar la ley, de respetar la ley, ¿ok? Pablo ya ha sostenido que el judío y el gentil por igualdad son justificados por fe, y en el 4:2, ¿cierto? Lo leo, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, ¿ok? Se refiere a la idea judía tradicional de que Abraham se justificó a sí mismo por buenas obras. Por lo tanto, según la carne, podría hacerse referencia a la seguridad depositada en las obras humanas. Si un hombre pudiera ser justificado por las obras, cosa que debemos descartar de plano, sin duda tendría algo de qué gloriarse, porque habría hecho méritos para obtener su propia salvación, pero como Pablo prosigue a demostrar, la conclusión no es verdadera. Abraham no tiene en él mismo algo de qué gloriarse para con Dios. En los versículos 3 al 5 podemos ver que Abraham fue justificado por su fe. Recuerden que estamos estudiando Abraham para poder entender el capítulo número 4 cuando ustedes lo lean de manera completa. En su carta a la iglesia de Galacia, el apóstol cita el mismo versículo de Génesis y luego prosigue a decir, Gálatas 3, versos 6 y 7. Sabed, por tanto, le dice a los hermanos de Galacia, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Un par de versículos más adelante, Pablo hace referencia al patriarca como el creyente Abraham, el versículo número 9 del capítulo 3 de Gálatas. Debido a que Abraham fue la quintasencia del hombre de fe, él es en ese sentido padre de todos los creyentes. Romanos 4:11 dice que Abraham, en el fondo, fíjense lo que dice el versículo número 11 del capítulo 4, dice,
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Se da cuenta que aquí está, en este saco, Pablo mete a los circuncisos y a los incircuncisos, mete a los judíos y a los gentiles, y le dice que por la fe simplemente son justos, no por el hecho de ser judío, no por el hecho de observar la ley. ¿Se dan cuenta? Que Pablo lo que hace es una apología de la justificación por la fe usando a Abraham, que era el padre de las obras que tenían, ¿cierto?, los rabinos. Bien, por medio de su fe en Dios, Abraham se gozó de que había de ver mi día, dijo Jesús, y lo vio y se gozó, nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 8, versículo 56. También el escritor de Hebreos describe la fe en virtud de la cual Abraham fue declarado por Dios como justo. Recuerden que el capítulo número 11 de Hebreos es el capítulo por excelencia de la fe. Si usted quiere saber mucho más de la fe, vaya al capítulo 11 de Hebreos. Y en el verso 8 y 10, el autor de Hebreos, que para mí es Pablo, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense, por la fe Abraham obedeció para salir de Ur de los Caldeos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, lo que hace el autor de Hebreos le está atribuyendo a Abraham, ¿cierto?, que es el padre de la fe. Número 3, Abraham es elegido por Dios. Veamos algunas consideraciones de las que más pude destacar del libro que estaba leyendo. Dice que Abraham fue escogido directa y soberanamente por Dios. ¿Le suena conocido esa elección soberana? Cada uno de nosotros fue elegido de manera directa y soberanamente por Dios. Bueno, pero estamos hablando de Abraham. Ni Abraham ni Pablo estaban buscando a Dios cuando recibieron sus llamamientos y comisiones divinas. Ni Arián, ni Jorge, ni Elizabeth, ni Amelia, ni Daniel, ni Alejandro, ni todos los que estábamos acá, estábamos buscando a Dios, sino que fue Dios quien nos empezó a llamar, Dios quien nos escogió de manera directa y soberanamente, ¿cierto?, nos empezó a llamar a sus brazos. Es probable que Abraham nunca hubiese escuchado acerca del Dios verdadero, en tanto que Pablo sabía muchas cosas acerca de él. Abraham parecía sentirse satisfecho con su estilo de vida inmerso en el paganismo idólatra. Recuerden que Ur de los Caldeos o la familia de Abraham eran idólatras por excelencia. Era una Ur de los Caldeos, dicen los historiadores, que era una ciudad de mucho paganismo, de mucha idolatría, ¿ok? Por lo tanto, y Pablo estaba contento con su judaísmo tradicional, pero falso. O sea, vemos prácticamente la misma condición espiritual antes de Cristo, tanto de Abraham, que se regocijaba en el paganismo idólatra, y por otro lado, Pablo, ¿cierto? Él exaltaba el judaísmo tradicional, que ya sabemos que enfatizaba las obras y no la fe, y no estaba ni ahí con Cristo. Por lo tanto, era falso el evangelio que predicaba Pablo antes de Cristo. Cuando Abraham fue llamado por Dios la primera vez, vivió en Ur de los Caldeos. Ahí en Génesis capítulo 11 pueden encontrar esta realidad, una ciudad completamente pagana e idólatra. Los arqueólogos han estimado que tenía unos 300.000 habitantes durante el tiempo de Abraham. Saltémonos. La gente de Ur había recibido una alta educación y estaban bien entrenados en áreas diversas. Era una ciudad bastante intelectual, con una cultura bastante avanzada,
¿ok? Tenía mucha ciencia Ur de los caldeos, ¿ok? Los caldeos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses, y entre su gran multitud de dioses sobresalía uno llamado Nana, el dios Luna. Cuando Dios llamó a Abraham, o Abram, que era su nombre original, no dio alguna razón especial para haber seleccionado a ese pagano de entre los millones de paganos. Recuerden que también cuando Dios elige a los israelitas, tampoco eran algo especial, dice la Biblia. No tenían nada de especial. Lo mismo que Abraham. Dios escoge, como dice el primer punto, de manera directa y soberanamente. Y Él no le pide, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él escoge por su amor, por su misericordia, por sus propósitos. No hubo nada bueno en nosotros. Recuerden que lo único bueno fue que Él me tuvo que convencer, me regeneró para yo creer en Cristo. Y la obediencia de Cristo, como dijo nuestro hermano Arián, es imputada a nosotros en la propiciación. Dios escogió a Abraham porque esa fue su voluntad divina, la cual no requiere de justificación o explicación. Nos vamos a saltar esto. Resultado de la fe de Abraham. Algunas consideraciones, algunas simplemente. De las 10 páginas que estuve leyendo, encontré estas que son un poquito más relevantes. Ya sabemos que Abraham fue escogido por la gracia soberana y selectiva de Dios, no a causa de sus obras o tan siquiera de su fe. Su fe fue aceptable ante Dios solamente porque Dios en su gracia lo acreditó o la tuvo en cuenta como si fuera justicia. Vámonos a los últimos 3 puntos. Si el hombre fuera capaz de salvarse a sí mismo, yo quería destacar algo acá, ¿está aquí o no? No, no está acá. Si el hombre fuera capaz de salvarse a sí mismo por sus propias obras, como enfatiza, ¿cierto?, una de las cosmovisiones de la soteriología que atribuyen mucho, ¿cierto?, nuestros hermanos arminianos, entonces la salvación podría ser una realidad aparte de la gracia de Dios. Y el sacrificio de Cristo en la cruz habría sido en vano. Por lo tanto, estamos de manera evidente, estamos frente a un monergismo. Si esas obras de justicia pudieran ser hechas por los hombres, entonces la salvación no sería un don de la gracia de Dios, sino un salario que se le debe al hombre como cualquier otra deuda. Pablo usa mucho esta ilustración del salario. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No solamente la justicia por obras obviaría la gracia de Dios, también le quitaría la gloria, que es el propósito para el cual existe la creación. Romanos 11:33 nos da una gran doxología de lo que es Dios mismo. El que quiera leerla, anótela por ahí, léala después tranquilito. Romanos 11:36 nos habla de una gran doxología sobre Dios. Debido a que Dios acredita el pecado del creyente en la cuenta de Cristo, la imputación, la propiciación, Él puede acreditar la justicia de Cristo en la cuenta del creyente. ¿Se entiende? Es decir, Dios acredita el pecado del creyente en la cuenta de Cristo y además Él puede acreditar, es decir, Dios acredita la justicia de Cristo en la cuenta del creyente. Por eso somos declarados inocentes. Y como decía Arián, ¿cierto? Ilumina la culpa, desaparece la culpa y aplaca la ira de Dios. Dios no pudo haber acreditado justamente a Abraham su justicia si el pecado de Abraham, como el pecado de todos los creyentes, no hubiera sido pagado con el sacrificio de la propia sangre de Cristo. Déjame leerle del 9 al 11 para que podamos entender un poquito más. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo. Recuerde que ya aquí Pablo empieza a usar esta figura literaria de la diatriba, es decir, él pregunta y responde. Esa es una figura literaria que tal vez nuestro pastor Juvenal nos va a enseñar en algún momento. Segundo aviso, pastor Juvenal. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? ¿Es solamente esta bienaventuranza que explicamos arriba? ¿Solamente para los gentiles o solamente para los judíos? Y Pablo dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ojo con eso, importante. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, es decir, cuando no había sido, aún no le cortaron el prepucio, que esa era la señal del pacto, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, lo único que justifica al circunciso o al incircunciso, dice Pablo, es al final del versículo 11, es la fe. Solamente la fe le es contada por justicia. Por lo tanto, aquí es necesario explicar, por eso lo dejé en color rojo. Lo primero, antes de la cruz, el pecado del creyente era pagado por anticipación al sacrificio expiatorio de Cristo. Porque algunos me han preguntado, bueno, ok, nosotros fuimos declarados justos por el pecado, por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿correcto? Que es la segunda parte del texto en color rojo, que es a partir de la cruz, el pecado del creyente ha sido pagado por adelantado. Pero respecto a los que murieron antes de Cristo, antes de la cruz, el pecado del creyente, partiendo de Génesis hasta la cruz, el pecado del creyente era pagado por anticipación al sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Ok? Comentando acerca de la manera como Dios acredita justicia a los creyentes, Arthur Pink escribe 4 cosas importantes y por eso se las quiero leer acá. Se denomina la justicia de Dios en Romanos 1, 17 y 3, 21, porque Él es quien la establece, la aprueba y la imputa. Es decir, lo que dice Arthur Pink, que es Dios quien establece la forma de justificación, la aprueba y por tanto la imputa. ¿Ok? Segundo, dice Arthur Pink, se denomina la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque Él la forjó. Es decir, Cristo la forjó y la presentó a Dios. ¿Ok? Jesús en la cruz se presenta a Dios, ¿cierto? Y es aceptado ese sacrificio y como decía Arián, aplaca la ira de su Padre. Tetelestai, consumado es. He acabado la obra. Número 3, se denomina la justicia de la fe. Romanos 4:13, porque la fe es el medio para aprenderla y recibirla. No hay otra manera de ser justo delante de Dios, está diciendo Arthur Pink. Es decir, solo por la fe. Cuarto, se denomina justicia del hombre, ¿ya? Podemos encontrarlo en Job 33:26, porque le fue pagada e imputada al hombre. Todas estas diversas expresiones se refieren a muchos aspectos de aquella obediencia perfecta hasta la muerte que el Salvador tuvo por amor y en favor de su pueblo. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Arthur Pink, Las doctrinas de elección y justificación. Nos vamos a saltar esto. Vamos a ver un poquito de exégesis de los de los versos 1 y 2. Solamente algunas frases. El capítulo 4, el versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras. Esa frase quise destacarla. Pablo utiliza un argumento más para demostrar que la justificación es exclusivamente por la fe. Este es el argumento, asumiendo que sea verdad que Abraham haya sido declarado justo por las obras, entonces ¿tiene de qué gloriarse? No, en ninguna manera. Pero no para con Dios. Pablo dice, ok, ¿alguien se puede gloriar? Alguien puede decir, es que yo he sido bueno, es que yo he hecho cosas importantes en mi vida, es que yo he hecho esto, es que yo voy a misa, yo voy a la iglesia y por lo tanto yo quiero que mis obras sean declaradas como justas. Tengo de qué gloriarme. Pero Pablo dice, ok, gloríate. Po. Si tú te quieres gloriar en eso, gloríate. Pero no para con Dios. Porque para con Dios nos justificamos solo por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Y tampoco cualquiera que quiera justificarse delante de Dios por medio de sus obras. Y me quiero referir a nuestros hermanos arminianos en este sentido. Abraham no hubiese podido gloriarse en la presencia de Dios si hubiese podido
producir suficientes obras humanas para justificarse. Su justificación solo hubiera podido agradar a los hombres. La única justicia válida delante de Dios es la que se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Y ahí están los textos bíblicos. Nos saltamos a otra explicación exegética de los versículos 4 al 8. Elegí algunas frases solamente. El 4.4. Pero no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, que está ahí en la mitad del versículo número 4. El salario, es decir, el jornal que debe realizar a cambio trabajo realizado. Cualquier jornal, cualquier trabajador recibe un salario. Yo creo que todos, cual más, cual menos, trabajamos y recibimos a fin de mes, ¿cierto?, nuestro depósito en la cuenta. En tiempo de Pablo, un jornalero recibía un denario como su jornal diario, ¿ok? Por lo tanto, no se le cuenta. ¿Qué significa? No le es reconocido o no le es puesto en su cuenta en el griego. Es el vocabulario propio de un contador o de un administrador de negocios. Es decir, usted puede trabajar y lo que trabaja es suyo. Eso que usted trabaja, si yo fuera Dios, me da lo mismo. Yo no lo voy a reconocer como tal. Lo que yo voy a reconocer en usted, no su trabajo. ¿Ok? Por su trabajo usted recibe un sueldo. Yo voy a reconocer en usted la fe que usted tiene en mí. Eso es lo que en el fondo está diciendo Pablo ahí en el versículo número 4. ¿Ok? Gracia, del griego charín, significa un don inmerecido o un favor recibido. La frase, sino como deuda, señala un contraste enfático. Pablo dice eso. El jornalero recibe un sueldo por lo que ha trabajado. Aquel para quien se ha trabajado ha contraído una deuda con él. Es decir, el empleador tiene una deuda para el trabajador. En el fondo hace ese contraste, empleador, trabajador. Eso es lo que está haciendo Pablo en esta ilustración del versículo número 4. Todo eso, dice Pablo, no se cuenta como salario, sino que como deuda. No se cuenta como justicia, sino que la fe que te justifica, no tus obras. Más al que no obra, el versículo número 5, la primera parte. Esta frase establece un contraste con el versículo anterior. Observes el tiempo presente del participio, lo cual sugiere una acción continua. Aquí hay una obra continua. No es que sea en el acto, sino que es una obra continua. Cuando la Biblia habla, o los verbos que están en el griego, tienen ciertos desmenuzados. En este caso se usa el presente del participio, significa que hay una acción continua. Como esa palabra que está en Romanos 8, del 39, me parece que del 35 al 39. La palabra Dios nos glorifica, también está hablando en el verbo participio, que está hablando de una acción continua, es decir, que Cristo nos glorifica de manera permanente hasta que Él venga. Sino que en aquel que justifica al impío. ¿Qué significa esto? El que cree, significa confiar, creer. Una vez más, Pablo enfatiza el hecho de que la justificación, es decir, el declarar justo, es un acto de Dios efectuado únicamente sobre la base de la fe. La última frase del verso dice, su fe le es contada por justicia, que es la última parte del versículo número 5, perdón. La fe del que confía en Dios le es atribuida o considerada, con miras a la justicia. Dios acredita la fe del que confía en Él como justicia. Eso fue lo que ocurrió con Abraham, quien creyó en Dios y fue declarado justo. Permítame avanzar un poquito más. Vámonos al versículo 13 y 15. Porque lo que hay hasta el 11 y 12 es la misma idea. Es la misma idea de que no somos declarados. Lo que Pablo está haciendo ahí hasta todo el capítulo 4, pero particularmente hasta el versículo número 12, defiende su apología de la justificación por la fe respecto a cualquier idea que la iglesia de Roma pudiera levantarse respecto a esta verdad. Porque sabemos todos, ya lo dijimos del principio, que en las iglesias en Roma estaba constituida por romanos y por gentiles. Entonces, Pablo tenía tal vez el temor, en cierto sentido, de que surgiera como surgió ahí en Galacia. Por eso que Pablo les dice en los primeros versículos, oh Gálatas insensatos.
Habiendo comenzado por la gracia, ahora está terminando por las obras de la ley. ¿Ok? Leamos el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Veamos qué significa todo esto de estos. El segundo punto que Pablo establece en estos pasajes es que Abraham no solamente no fue justificado por el rito de la circuncisión, sino que tampoco fue justificado por el hecho de haber guardado la ley mosaica. Aquí, de nuevo, la cronología de las escrituras judías es la prueba contundente de este punto. Como todo judío lo sabía bien, la ley no fue revelada a Moisés hasta más de 500 años después que Abraham vivió. Recuerden que la ley no fue revelada a Moisés hasta más de 500 años después que Abraham viviera. Y obviamente ese patriarca no tenía forma de saber qué era lo requerido por la ley. ¿Cuándo más o menos fue dada la ley? ¿En qué libro? ¿Alguien se acuerda? Por ahí por el capítulo 19-20 de Éxodo. Sí, pues, por ahí es. 19-20, capítulo 20 de Éxodo, y Abraham está en el capítulo número 11, el capítulo 12 de Génesis. ¿Ok? Bien, el hombre nunca ha estado en capacidad de acercarse a Cristo por medio de una ceremonia o un patrón externo de conducta. Cuando Abraham fue declarado justo ante Dios, él no estaba circuncidado, ni tenía en su posesión la ley mosaica. Entonces ya aquí hay una contradicción, o sea, aquí ya está destrozando el argumento que tenían los rabinos, el argumento que tenían, ¿cierto?, los judíos. Porque para los judíos, recuérdense que en los escritos los escritos apócrifos, ellos enfatizaban la obra de fidelidad de Abraham. Pero Pablo le dice, no, momentito. La ley fue dada 500 años después de que existió Abraham. ¿Se dan cuenta? La circuncisión todavía no había sido requerida por Dios y la ley no había sido revelada todavía por Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Al analizar la promesa de Dios dada a Abraham, surgen 4 factores significativos. Se los comparto. En primer lugar, la promesa incluía una tierra. En segundo lugar, la promesa también incluía un pueblo, el cual llegaría a ser tan numeroso que no podría ser contado, como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Cuando leemos Génesis capítulo 13, miramos al cielo y ¿qué es lo que hay? Dios le dice, mira hacia el cielo y así será tu descendencia. Y yo creo que Abraham dijo, wow, qué terrible, qué tremendo, todo lo que me vas a heredar. En tercer lugar, la promesa involucraba una bendición para el mundo entero a través de los descendientes de Abraham, es decir, usted y yo. En cuarto lugar, la promesa se cumpliría con la entrega de un redentor, quien habría de ser un descendiente de Abraham y por medio del cual todo el mundo sería bendecido por la provisión de la salvación eterna. Recordemos que Abraham confió en que Dios de alguna manera le proveería de cordero para el holocausto. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, su hijo? ¿Se acuerdan de ese episodio? Él fue confiando. Ese acto de fe, de confianza absoluta en Dios, fue en el fondo lo que lo justificó. Cuando levanta su cuchillo, le dice Dios, cálmate, ya sé que me crees, ya sé que confías en mí. ¿Ok? Leamos Hebreos 11, del 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob. Eso ya lo habíamos leído. Hagamos un pequeño exégesis de algunas frases de los versículos 13 al 15 y vamos concluyendo. Porque el versículo 13,
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No por la ley. Es decir, no fue a través de la ley o cuando la ley ya estaba vigente que Dios dio la promesa a Abraham o a su descendencia. Recuerden que la ley fue dada 500 años después. Dios prometió dar a Abraham una simiente o descendencia y una tierra. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Ambos aspectos, es decir, una simiente y una tierra, de la promesa de Dios constituían a Abraham en heredero del mundo. No a través de la ley, sino a través de la fe. Abraham es heredero del mundo en el sentido de que en él, es decir, en Abraham, es decir, en su simiente, todas las familias de la tierra serían benditas. Y el versículo 14, la frase que escogí fue, si los que son de la ley son los herederos. Es decir, si la herencia prometida por Dios fuese para aquellos que cumplen la ley, entonces el resultado sería el siguiente. La fe resultaría vana y la promesa sería anulada. ¿Se entiende? Si los que son de la ley son los herederos, es decir, si los judíos son los herederos en el fondo, si los que para ellos observar la ley o hacer obras en el fondo se siente justificado delante de Dios, por lo tanto la fe resultaría vana y la promesa sería anulada, porque la promesa fue dada por la fe de Abraham, no por la fidelidad de Dios. ¿Se acuerdan que lo veíamos hace unos minutos atrás? Entonces, la expresión resulta vana significa vaciar. Pablo dice que la fe habría sido vaciada de su contenido si la herencia fuese hecha efectiva por cumplir la ley. La frase anulada a la promesa significa hacer la promesa inoperante, es decir, despojarla de su eficacia. Tal acto sería imposible por cuanto es producto de la gracia de Dios. Y el versículo número 15, como para ir concluyendo, escogí la frase, pues la ley produce ira. Aunque en cada una de esas palabras, estimados hermanos, podríamos hablar 15, 20 minutos, pero escojo las palabras o las frases más significativas y aquí hay mucho griego. Yo no pongo el griego acá para no abultar tanto, pero trato de explicarle de manera más sencilla. Pues la ley produce ira. En la primera parte, pues la ley produce ira. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley genera ira, no gracia. La ley fue dada para poner de manifiesto el pecado y para condenar la transgresión del mismo. Ese fue el objetivo de la ley, dar a conocer el pecado y condenar la transgresión del mismo. Recuerde que la ley decía que si uno no obedecía un mandato de la ley, era maldito y era enjuiciado por todo lo que decía la ley. La ley no fue dada para salvar al que la cumple, porque no hay ser humano capaz de cumplir perfectamente los preceptos de Dios. La ley fue dada para que el hombre reconozca su incapacidad de producir justicia y se refugie en la gracia de Dios. Vamos a llegar hasta acá, aunque ustedes en casa sigan leyendo las últimas láminas, ¿cierto? Respecto a los versículos 16 y 17, ¿cierto? Que está explicado un poco más acá, pero Pablo lo que sigue haciendo es seguir haciendo una apología de que nadie es justificado por las obras de la ley, por observar las obras de la ley, sino que lo que hace Pablo en todo el capítulo número 4 es de manera tajante, de manera, a veces uno dice, pero Pablo, ya basta, si ya aprendí de que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe. Pero Pablo usa a Abraham, después en el versículo número 6 usa a David, versículo número 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Ok? Entonces, qué rico poder leer este capítulo número 4 y darse cuenta, estimados hermanos, que en ejemplos tan sencillos, Pablo destroza uno de los argumentos más poderosos del catolicismo romano, que la salvación se puede ganar por la fe más las obras. ¿Les suena conocido? Dentro del mundo cristiano evangélico también hay un sector bastante importante de iglesias, de hermanos que creen que también
Usted le pregunta, claro que sí, yo me puedo ganar mi salvación, yo me puedo ganar mi salvación, yo me puedo ganar mi salvación. Levanta tus manos, yo recibí al Señor. El decisionismo le ha hecho un daño terrible, ¿cierto?, al evangelio de la gracia, que es el decisionismo. Yo decidí buscar a Dios, yo decidí aceptar al Señor. ¿Cuándo tú aceptaste al Señor? Yo lo acepté. Nadie acepta al Señor. Es Cristo quien se revela, es Cristo quien nos llama, es Cristo quien nos escoge desde antes de la fundación del mundo y opera en nuestras conciencias, entrega el don de fe, y de esa manera yo, una vez que soy libertado de la esclavitud del pecado, yo ejerzo en cierto sentido mi libertad, porque ahora he nacido de nuevo. Hay una responsabilidad del hombre también, y corro a Cristo. Pero no podía correr a Cristo si antes no se me despejaba, ¿cierto?, esta ceguera espiritual que yo tenía. Bien, hemos llegado hasta acá. Quiero saber si hay si hay preguntas respecto a la clase, si hay comentarios. Aparece que ha quedado todo claro. Alejandro, que Dios lo bendiga. Hermano Arián. Sí, no, está todo bastante claro. Sí. Lo demás sería rebundar dentro de la misma idea y complementar, pero prácticamente Gálatas homologa la idea que ya se ha entregado, sobre todo cuando se refiere Gálatas capítulo 3 al propósito de la ley. Viene a explicar lo mismo Pablo, lo que ya había referido en Romanos, lo vuelve a explicar a los Gálatas por el mismo problema de judaizarse y querer añadirse a lo que es la ley, lo cual no, sencillamente en Cristo ya está abolido y para nosotros no aplica. Así es. Gracias, hermano Arián. Como está sujeto. Y bueno, Cristo mismo hace referencia al tema de la ley sobre esta idea de ser bueno, cuando le habla al joven rico, y curiosamente el joven rico guardaba la ley. Guardaba los mandamientos, curiosamente, pero no era bueno. Incluso Jesucristo enfatiza que no hay nadie bueno, sino solamente Dios. Así es. Así que eso, Dios lo bendiga. Muchas gracias, te pasaste, gracias. Bueno, Jorge, su impresión. Le presento a nuestro hermano Jorge, Jorge Pérez. Somos amigos de Facebook, somos hermanos en Cristo, y siempre estamos compartiendo ideas y compartiendo material, y él hoy día quiere ser parte, ¿cierto?, de nuestro instituto, así que tenemos un alumno más, y quiero saber tu impresión, Jorge. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Bueno, me he sentido muy satisfecho en realidad con todo lo que se ha tratado, y destacar también la participación de mi hermano Arián en lo que es la exposición de la propiciación. En lo personal, tengo cierta familiarización con estos términos, pero sin conocerlos a profundidad, sin conocerlos a cabalidad, dado que en la iglesia que pertenezco, no por hablar mal de ella, sino amo también donde Dios me tiene, por misericordia del Señor, pero estos temas no son tratados los temas de la justificación, la santificación, la adopción que tenemos, o sea, toda la doctrina de la gracia, la doctrina del pacto. No, estos temas no se tratan, sino que son temas, por decir así, comunes, como por decir la predicación de David y Goliat, Daniel en el foso de los leones, cosas que tratamos cuando niños en escuela dominical. Y doy gracias al Señor también. Él hace todas las cosas. Sé que esto no es casualidad. Dios conoce las intenciones, los deseos del corazón, y los míos son de poder profundizarme en la Escritura, y para eso es necesario también tener un tutor, por decir así, porque no es bueno encerrarse en su propia opinión. Y por lo mismo doy gracias a Dios por esta oportunidad que se me da de poder escucharles a cada uno de ustedes, que ya están, se puede decir, con más experiencia sobre este tema. Yo, la verdad, soy novato y quiero aprender de cada uno de ustedes, y gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a usted también, hermano Alejandro, por la invitación. Amén. Y respecto a la clase, anoté, bueno, lo que usted recalcó ahí en rojo, que todavía no sé si me podrá ayudar a tener mayor claridad sobre la frase que dijo, antes de la cruz
el pecado del creyente era pagado por anticipación al sacrificio expiatorio de Cristo. Y a partir de la cruz, el pecado del creyente ha sido pagado por adelantado. En realidad no puedo familiarizar las dos, conciliar las dos frases. Ya, te lo explico de otra manera. Abraham fue justificado por su fe en Dios. En el fondo fue justificado por creer en alguien que iba a venir, por el Mesías que iba a venir. ¿Ok? Y nosotros creemos y somos justificados por el Mesías que ya vino. Tanto el antiguo como el nuevo siempre apunta al medio, a Cristo. La figura de Cristo siempre está en el Antiguo Testamento y en el fondo enlazada con el Mesías. Isaías nos habla del Mesías, Jeremías nos habla del Mesías, todos los profetas hablan del Mesías, ¿cierto? Y todos ellos creyeron en el Mesías que iba a venir y por eso fueron salvos. Y nosotros somos salvos por creer en el Mesías que ya vino. De manera más resumida te lo explico, pero Arthur Pink lo explica con esas dos frases. Antes de la cruz, el pecado del creyente era pagado por anticipación al sacrificio expiatorio de Cristo. A partir de la cruz, el pecado del creyente ha sido pagado por adelantado. Si tú lees del versículo 9 y 11, te vas a encontrar con que Pablo hace un juego de palabras respecto a la circuncisión y a la incircuncisión. ¿Sí? Nosotros no somos circuncidados. Abraham tampoco fue, pero sí los judíos fueron circuncidados. Pero dice que ambos son, por su fe, no por ese acto de la circuncisión, fueron declarados justos. ¿Ok? ¿Te respondo la pregunta? Claro. ¿Sí? Sí. Amén. Quedé claro. Gracias, hermano Jorge. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que alguno de ustedes quiera hacer? Bueno, Alejandro. Pastor Juvenal. Sí, estaba... ojo con el tema de la autojustificación o la justificación propia, porque así es un elemento que yo a esta altura ya no lo veo como un elemento solamente religioso, propio de la religión o de las religiones. La autojustificación y la justificación propia es un elemento propio del ser humano. El individuo, el ser humano en sí mismo tiene intrínsecamente ese instinto, ya lo estoy a punto de denominarlo un instinto natural de autojustificación. Y producto de eso es que me imagino, estoy pensando en borrador, que el apóstol Pablo es tan enfático en Romanos y en Gálatas, y sobre todo para la comunidad judía creyente y para en el texto del poliismo, el cristianismo insiste en esa época, es tan enfático en el tema de la autojustificación. Acá está hablando y le está privando, como de usted, el lugar de autojustificación de la historia de los judíos. O sea, la historia de los judíos se en Abraham. Y le dice, no, pero si no tenía ley, tenía circuncisión, no tenía nada, y fue juzgado por la fe. Era gano como que el otro, y si, bueno, y aquí mi tarea por este paréntesis, hay que en el relato de Abraham se cuenta que si algo que no era fe. Y el único episodio prácticamente de fe que pudo manifestar fue un momento en cuando él le dijo no lo mates, ahí hay un cabro en la zarza enredado, hay sacrificio. Me parece que fue el único antecedente de fe, y por ese antecedente fue justificado completamente. Entonces, méritos personales, oiga, es instintivo. El tema es un tema relevante porque es un tema natural, ser humano autojustificarse, incluso el siguiente mismo estando en Cristo se justifica. Y ya sabemos, los cristianos, bueno, propio de todas las religiones, vemos del judaísmo, hablemos del catolicismo, vemos del hinduismo, del budismo, del islamismo, toda la religión, su columna vertebral es la justificación personal, la justificación, todas.
no es este cristianismo auténtico, digamos, católico, y cristianismo evangélico contemporáneo, todavía a través de un montón de doctrinas nos autificamos a través de actos y damos nuestra relación de Dios a través de nuestros méritos y de nuestras acciones y omisiones. Así, es un tema relevante, no más menor, no una cosa que la Pablo aquí estando con cierta periferia, no, es un tema menor. A eso me refiero. Quería comentar eso nomás, hermano, y excelente, gracias por la clase, felicitaciones siempre. Primero a la voz Pablo por haber explicado esto, aquí a usted por volver a explicarle, hermano Andrew. Gracias por estas tardes presas. Gracias, Pastor Juvenal. Y en base a lo que decía, voy al tiro contigo, Amelia. Esperen un segundo. Quiero compartirles esta lámina, que no se las pasé, pero ustedes véanla en casa. El versículo número 5, Pablo, si ustedes leen, dice: más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sino que, yo traje esta frase, sino que cree en aquel que justifica al impío. Mire, creer significa confiar, creer. Una vez más, Pablo enfatiza el hecho de que la justificación, es decir, el declarar justo, el declarar inocente a alguien, es un acto de Dios efectuado únicamente sobre la base de la fe. Dios es el único capaz de declarar justo al impío. ¿Quién es el impío aquí? En el vocablo griego significa malvado, inicuo. O sea, más claro, ¿dónde, pues? De que nosotros estábamos en esta condición, éramos malvados, éramos inicuos. Es un término fuerte utilizado para destacar el tremendo valor de la gracia de Dios. La misericordia y bondad de Dios son tan grandes que se desbordan hasta alcanzar al impío, es decir, aquel que por su condición espiritual es contrario al mismo Dios, como decía el pastor Juvenal. Su fe le es contada por justicia, que es la última frase del versículo número 5. La fe del que confía en Dios le es atribuida o considerada como mirada a la justicia, con miras a la justicia. Dios acredita la fe del que confía en Él como justicia, no por las obras. Eso fue lo que ocurrió con Abraham, quien creyó en Dios y fue declarado justo. Hermana Amelia, ¿usted quería decir algo? Sí, buenas noches a todos. Brevemente, me escucho bajito, ¿no? No, está bien, yo te escucho bien. Ahí sí. Bueno, es profundo. Como saben, soy novata en estas materias y cada clase se profundiza más. Y de la clase 4 en que yo me incorporé, cuando inicié, quisiera leer: la razón de mi salvación es por la gracia de Cristo. Eso me quedó marcado y se realza cada una de las clases que usted nos da. Así que a seguir en esto, sí. Y a releer el capítulo 4. De lo que estaba. 1, 2, 3 veces. Sí, varias veces, sí. Buenas noches para todos. Bueno, Amelia, si bien es cierto, es nueva en Cristo, por lo tanto es una infiltrada. ¿En qué sentido? De que estas clases indudablemente son de Romanos, son para gente que ya tiene un gran conocimiento de la Biblia, pero Amelia quiso aceptar el desafío, por eso la invitamos, y ha estado bien. Yo creo que Dios está obrando en su vida de manera maravillosa. Bien. hermana Elizabeth. Como que ahora cae en cuenta que para los judíos la mujer no era salva porque la mujer no se podía circuncidar. Sí. Ok, gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos terminando. Hermano Jorge, por favor. Bueno, viene más que nada sobre el tema de la justificación, como se está hablando, o autojustificación. Hace pocos días que estamos compartiendo en la iglesia con la juventud, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y hablábamos también sobre Job. Job, ¿cierto? Dice fue varón justo, perfecto,
caminó con Dios. Pero también, aunque dice, ¿cierto?, en uno de los relatos que Job no pecó, ¿cierto?, en ninguna de las palabras que dijo, pero también Eliú, ¿cierto?, un joven, censura a Job. Cuando Job se justifica o se autojustifica ante Dios diciendo, si yo no hubiera dado al menesteroso, si yo no me hubiera preocupado de la viuda, si yo no hubiera dado al necesitado, entonces bien, recibo con agrado lo que estoy viviendo. Pero él se justifica diciendo, yo no he sido así, no he sido malo, he sido bueno. Y ahí se ve, en cierta manera, por decir, no sé si pecado o no, pero falencia de Job al autojustificarse. Y Dios después lo llama a terreno y le dice, a ver, ven y dime, ¿dónde estabas tú? Y luego Job dice, se arrepiente en polvo y ceniza y dice, de verdad, solamente de oídas te había oído, pero hoy me arrepiento, porque ahí recién como que conoció a ese Dios a cual él, quizás por la enseñanza de su antepasado, trató de agradar con sus obras, justificándose por lo que él hacía, pero más bien vio que aún eso, ¿cierto?, no le alcanzaba para verdaderamente conocer a Dios, sino que es necesario ser justificados por Él y no por nosotros mismos, no por nuestras propias obras. Yes. Bien, muchas gracias, hermano Jorge. Sí, tienes mucha razón. Bueno, el hermano Job no ha venido a nuestras clases, entonces por eso es que él se autojustificaba. Qué fome. Yo soy una bala para las tallas, así que... Pero se me ocurrió. Bueno. Sí, son nuestros chistes hermenéuticos. Chiste teológico. Ya, Pastor Jorge, por favor, nos puede despedir si no hay más que decir, algún comentario que usted quiera señalar, por favor. Le dejo a nuestro decir Jorge. Que el chiste... ¿Ah? Decir que el chiste no... Estoy tratando de entenderlo. No, es que en base a lo que explicaba Jorge, de que Job se autojustificaba, entonces yo dije, Job no, se autojustifica porque no estaba en las clases de Romano. Una talla. Sí, esa parte la entendí bien, pero como chiste no lo entendí, a eso me refería. Ah, ok. Yo soy pero bueno, sí. Mejor lo vamos a dejar a cargo de Romano y vamos a buscar algún otro hermano que nos pueda compartir chistes, así que no hay problema, pastor, hermano Alejandro. Bueno, contento porque se han ido sumando otros estudiantes, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ya se ha dado, y los que se han dado cita semana tras semana. Tenemos que decir que ha sido un tiempo muy, muy grato el poder verles, el poder que puedan estar juntos, podamos estar en este tiempo de prepararnos, y en especial agradecer a los pastores. Yo destaco mucho los pastores en el sentido que ellos tienen sus actividades ministeriales, a pesar de estar en cuarentena, tienen sus actividades como pastores, pero aún así han dejado este tiempo para estar juntos. Yo les agradezco por esa deferencia y ese buen deseo de querer prepararse. Siempre hay una oportunidad de poder prepararnos, y siempre pensando en que al estar más preparados, más va a ser el beneficio para la obra del Señor y vamos a poder ser más útiles. Así que muchas gracias a cada uno de los pastores y también a cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes. Amén. Oramos al Señor para poder desconectarnos y pedir la bendición al Señor para poder seguir alguna otra actividad, los que tengamos que seguir en alguna otra actividad. Señor, gracias por este día. Agradecemos, Señor, por todo lo que nos ha tocado vivir durante el transcurso de estas horas, de este día de octubre, Señor. Queremos dar las gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido apartar. Ha sido un tiempo de refrigerio para nuestras vidas, reconociendo que usted es quien pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Queremos que bendiga a quienes le ha sido muy fácil el poder estar conectado, y también bendiga a aquel que le ha sido difícil por tener algunas otras actividades, quizás cansado a esta hora, pero gracias por lo que usted ha hecho, Señor, en cada uno de nosotros. Solamente pedimos la bendición para nuestros profesores que se esfuerzan preparando las clases, Señor, y que lo hacen con mucho amor a su obra, Señor. Estamos muy agradecidos por lo que usted ha puesto en sus corazones, Señor. Y gracias por los hermanos que estamos dispuestos
a escuchar, a sentarnos, Dios mío, a escuchar su voz, su enseñanza. Gracias por todo. Pedimos su bendición para cada uno de nosotros, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Muy buenas noches. Le invitamos a prender sus cámaras para que nos podamos despedir entre todos, podamos desearnos y decir a los pastores muy buenas noches, los pastores. Buenas noches. Chiste. Ese sí es chiste. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos. Gusto de verlo. Buenas noches, los pastores. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Chao, Alejandro. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, Dios le bendiga, hermano Pastor. Hermano Cristo le saluda. Bendiciones, Pastor Jorge. Chao. Muchas gracias. Natalie. Dios le bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga mucho, mi pastor Héctor, bendiciones. Pastor Julio, Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Igualmente. Bueno, Jorge, Dios te bendiga. hermano Jorge, Dios le bendiga. No, muchas gracias, gracias. Dios le bendiga a mis Hermano pastores. Le Daniel, saluda el la hermano Cristian región. acá en el trabajo. Hermano Cristian. Hermano Cristian, en su trabajo, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor sea con usted y en su trabajo. Hermana Elizabeth, Gracias, mi Puerto Rico, pastor. Dios le bendiga. Bye bye, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Buenas noches. Ya, bendiciones. Bendiciones.